Saco y rajo con el chino Enoch. Saco y rajo con el chino Enoch. Saco y rajo con el chino Enoch. Un espacio para noticias urgentes, para el análisis coyuntural y que nos permita ir conociendo la realidad política internacional y nacional, sobre todo la realidad política internacional, las normas del juego político que se relacionan con la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega y sus secuaces de la mafia o de la organización hoy política mafiosa del Frente Sandinista. Y comenzamos con el saco y rajo de hoy, 12 de febrero del año 2024. Saco y rajo con el chino Enoch. Bueno, comiencen a agregarse, que vamos a comenzar este programa del día de hoy, que va a estar muy interesante. Y estar muy interesante porque queremos ir dándole más calidad al programa. Queremos ir avanzando, y no solo en el sentido de ir profundizando la información y el análisis político, sino la calidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer cosas que no veníamos practicando en el programa. Y les explico cómo qué. Pero antes que todo vamos a esperar un tiempito para que se vayan agregando al programa y poder cumplir con el cometido, con la misión de este programa. No solo es informar, es de que nos eduquemos políticamente. Y no es que yo soy educador, sino que aquí nos eduquemos todos. Es decir, a mí me están obligando a trabajar 8 o 10 horas diario para poder preparar los videos, pero no solo es de la preparación de qué noticias les voy a dar, no, irme cultivando en espacios de política internacional, irme cultivando en los organismos internacionales y sus normas para poder sancionar al gobierno de Daniel Ortega, tener el dominio de lo que en Nicaragua decimos el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho escrito. ¿Entienden? Entonces, dice, es homicidio el que le quita la vida a otro, ¿verdad? Ok, entonces dice, es un embargo económico comercial, esto y esto y esto. Es un bloqueo comercial, esto y esto y esto. ¿Qué oficina de Estados Unidos puede imponer un bloqueo comercial a cualquier país del mundo? ¿Y qué significa esa oficina? Vamos a darle un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a calidad e información y el análisis, porque no podemos quedarnos solo en el simple morbo de ver quién mató a Alexis, de ver tenemos varios asesinatos pendientes, tendremos algunos hechos pendientes que van a salir en su momento, sobre todo en el programa Nicaragua Somos Todos. Por la hora es una combinación del programa Saco y Rajo con el chino Enoch, que es un programa más corto, pero va a ser un programa completo, no va a ser corto el día de hoy, porque prácticamente lo estamos comenzando. El día de hoy tuve menos tiempo para trabajar, menos horas. Desde muy temprano tuve que salir a la clínica, regresé casi a las 2 de la tarde, entonces me quedó poco tiempo. Ya había comenzado algunas cosas anoche y hoy en la madrugada, pero no tuvimos el tiempo, las 8 o 10 horas que ocupamos diario para estudiar, para prepararnos, pero hicimos todo el esfuerzo para poderle tener un contenido más serio, un contenido que le permita en realidad al programa jugar un papel educativo políticamente hablando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa y de los programas Saco y Rajo con el chino Enoch,
y el programa Nicaragua Somos Todos, que hoy nos juntamos, no va a ser así siempre. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. El día de hoy, 12 de febrero del año 2025, vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de terrorismo, vamos a hablar de narcotráfico y crimen organizado, vamos a hablar de la campaña de desprestigio contra la oposición que los agentes de la dictadura y ahora me quieren meter el miedo a mí. Que están en Miami, sobre todo los del tranque, la Ida Carrión, la Cintia Álvarez, Santiago Aburto, Don Ari Hassan, Milton Rodrigo González, los del tranque de Miami, gente que no le hace caso a nadie, pero como tienen como 10 medios de comunicación, hay gente que cree que alguien le pone mente. Nadie le pone mente. Conmigo tienen 2 años, te están recogiendo firmas y no las han podido recoger. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Vamos a hablar de sanciones. Vamos a hablar de remesas. Vamos a hablar de exportaciones. Narcotráfico, terrorismo y el negocio de los indultos. ¿Por dónde quieren que comencemos? Ustedes saben que el día de pasado mañana, aunque decían que lo iban a hacer mañana, pero con motivo, qué idiota que es esta chancha bruja, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la chancha bruja? Nunca los pusieron en miedo a ustedes con la chancha bruja. ¿Lo recuerdan, la chancha bruja? Del amor y la amistad van a liberar a 2.000 delincuentes comunes. El año pasado liberaron aproximadamente 10.000 delincuentes comunes. Ahorita arrancan el año con el Día del Amor y la Amistad con 2.000. Y todo lo que se esconde detrás de esto es una oración que se los voy a explicar. ¿Por dónde quieren que comencemos? Por las sanciones, por la USAID, por el negocio de los llamados indultos, o por el terrorismo y narcotráfico y los encargados de imponer sanciones a los países y a personas particulares que son el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, sus siglas en inglés. Entonces vamos a tener un programa movido, un programa bonito en el que estamos dando un salto de calidad. Vamos a meternos a la política internacional. No me voy a meter a Ucrania. Ese es uno de los objetivos que tiene la dictadura, usando a ucranialólogos o supuestos politólogos internacionales y hacen análisis de los tanques de guerra. Y algunos de esos dicen que ser opositores, pero se dedican todo el tiempo a desviar la atención en el pleito supuestamente de Rusia-China y nunca los vas a oír hablando de la lucha contra la dictadura, de los estragos de las ilegalidades de la dictadura. Entonces son agentes diversionistas en el sentido de que desvían la atención de lo que nos interesa para que no nos andemos enredando la vida. Inclusive quieren poner el problema de la migración o de los migrantes indocumentados como un problema superior a la lucha contra la dictadura. Es una soberana estupidez. Entonces, gracias a Dios, y no quiero echarme flores, pero creo que fui el único que me paré, como que dicen, con huevo, y de ahí
Ahora todo el mundo, el pleito es de los indocumentados. Y hasta hoy solo se reportan 2 capturados del 20 de enero que agarró el presidente Trump a hoy, 22, 23 días de haber supuestamente comenzado las redadas. 2 nicaragüenses son los únicos que aparecen capturados con nombres y apellidos, y ambos con antecedentes penales, que andaban con grillete electrónico en el tobillo, ¿verdad? Por el control de ser personas con antecedentes y que estaban siendo controlados por inmigración. Entonces, algunos, creo que los 2 tenían orden de deportación. Ese es otro rollo. Ese es otro rollo. Y yo les voy a decir una cosa. Yo no tengo por qué defender a los que están en Estados Unidos por delincuentes. Yo no tengo por qué defender a alguien que anda huyendo. Yo no tengo por qué defender a alguien que no ha trabajado aquí y ha venido solo a cometer delito. No tengo por qué, porque esa es una vergüenza para el país. Aquí hay un grupo que le dicen el Tren de Aragua. La mayoría son prochavistas, pandilleros, delincuentes de Venezuela. Llegaron ayer y antier a Venezuela. ¿Y quién lo salió a recibir? Uno de los más criminales. Cuidado, el más criminal es el encargado de los carteles del narcotráfico en Venezuela, Diosdado Cabello. Y salen en abrazos, dándoles vivas a Diosdado, dándoles vivas a Maduro. Y todos son deportados, eran jóvenes que son los que le dicen Tren de Aragua. Entonces te venís dando cuenta que cuando le llegan dando vivas a la revolución o la revolución o la involución venezolana, y hablando de compañeros y esto y lo otro con Diosdado, y la mayoría jóvenes, te vas dando cuenta que lo que dijo Marco Rubio, por eso está de saco y rajo, al que le caiga el guante que se lo plante, de que estos países son los que han creado la crisis migratoria. Dijo Marco Rubio que el CAFTA o el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana era para premiar la democracia, pero que esos países como Venezuela, Cuba y Nicaragua eran enemigos de la humanidad, que han formado una dinastía que persigue a la Iglesia Católica, que reprime, que asesina, y que por lo tanto no los pueden estar premiando. Entonces, agarran un montón de venezolanos ligados a la delincuencia, los deportan a Venezuela. ¿Qué me importa a mí? Si son delincuentes, si son del Tren de Aragua. Pero además, si los mandó la dictadura y la dictadura los recibe con besos y abrazos y aquellos alegrísimos porque está Diosdado Cabello con ellos. Y es que no. Voy a ver si puedo, si los tengo por aquí creo que los tengo por aquí. Voy a verlo. Entonces, te vas dando cuenta que Marco Rubio tiene razón cuando te dice que estos 3 países han creado crisis migratoria. Entonces, crisis migratoria real. Otra cosa son pobres indocumentados que han querido mejorar su vida. Pero en lo que se refiere a Nicaragua, solo aparecen 2 capturados. 2 en la etapa de Trump. Que dicen que han llegado 2 aviones, uno la semana pasada y otro a Nicaragua. Son todos los que estaban presos en tiempo del presidente Biden. Y yo no estoy apoyando con esto ni a Trump ni a Biden. Porque hubiera sido claro que en este pleito yo no me meto. Mi lucha es Nicaragua. En mi lucha yo necesito de aliados a republicanos y a demócratas. Las leyes son bipartidistas, son mejores, el apoyo de los 2 sectores y sobre todo la división que existe en el sector republicano en el Congreso. Entonces, para leyes o para decisiones que se tienen que legislar en el Congreso de Estados Unidos,
Los nicaragüenses necesitamos de republicanos y demócratas. Y que hay los ciudadanos estadounidenses, naturales y naturalizados, se metan en ese problema de la contienda política de republicanos y demócratas. Y no vamos a venir estando aquí a cada rato desviando la atención, poniendo que el problema principal es el problema de la inmigración y las deportaciones. No. El problema principal de Nicaragua es la dictadura de Daniel Ortega. Alguien me dice, pero vos sabés desde cuándo están los migrantes. No, si hay unos que tienen 45, hay otros que tienen 30 años y casi todos esos han legalizado su situación. Uno que otro no lo ha legalizado por irresponsable. Pero aquí el 1,000,000 y pico, casi los 200,000 salieron en 10 años con un país en guerra de Nicaragua. Y en un país sin guerra llegó nuevamente la dictadura de Daniel Ortega y en 6 años, del 2018 para acá, ha salido 1,000,000 y pico de personas huyendo. Personas económicamente activas, unas que no tienen futuro laboral y económico en Nicaragua, 2, ¿verdad? El miedo y el terror a la represión, a la tortura, a la captura, al secuestro, a la desaparición y al asesinato de los nicaragüenses. Entonces, ese 1,000,000 y pico de nicaragüenses que ha salido en los últimos 6 años, no es culpa del gobierno de Estados Unidos. Si más bien se han venido para Estados Unidos. Es culpa del gobierno de Daniel Ortega que ha impuesto el terror, la represión y la muerte. Y el hambre. El hambre porque se ha comprobado que 1 de cada 5 nicaragüenses sufre hambre en el país. Hambre, desnutrición, que más del 90% de los alumnos de primaria no aprueban de acuerdo a las pruebas de la UNESCO, que es la oficina encargada en Naciones Unidas de la cultura y la educación y la ciencia. O sea, que menos de 1 de cada 10 pasa el examen de matemáticas. De cada 100, 93 no pasa la matemática de acuerdo a los estándares de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Es decir, tenemos un atraso cultural y un atraso académico de un 93% en Nicaragua en relación a toda América, en relación al mundo. Entonces, se está demostrando con la Organización de Naciones Unidas a quienes uno las acusan de izquierdosa, de que Nicaragua tiene hambre, tiene atraso económico y tiene represión política y tiene un atraso cultural, académico, educativo. O sea, de cada 100 alumnos de primaria en Nicaragua, 93 no pasan las pruebas de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas en matemáticas. Así estamos en Nicaragua. Y 1 de cada 5, es decir, el 20% de nicaragüenses tiene desnutrición y hace hambre. Y viene un idiota gordo, vallenato, Moby Dick, Moisés Achalón Pastora, diciendo que afean la capital los vendedores de los semáforos y de las aceras, cuando él tiene contratos millonarios en el Estado a través de testaferrería de su mujer y familiares, contratos de pautas publicitarias fuera de los miles de dólares que se tiran en la asamblea. Y a mí hasta me llama la atención. Entonces, ¿qué necesitan? Lógicamente que desaparezca todo ese montón de gente de los semáforos, de las aceras, que anda vendiendo y anda pidiendo, porque esa es una de las muestras más patentes de que en Nicaragua hay hambre, de que en Nicaragua hay desempleo. Creo que más del 70% de los nicaragüenses económicamente activos están en el sector informal. Tenemos menos de 200,000 empleados estatales y la mayoría supuestamente está en el sector formal
de los que tienen empleo, ¿tendrán empleo 1 millón de nicaragüenses? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces tenemos que ir haciendo análisis verdadero y no solo pues el morbo de todo lo que me informan y de lo que sé sobre el crimen, sobre la tortura, sobre los que han asesinado. Porque al final de cuentas a veces eso es más de interés de los organismos internacionales de derechos humanos, de las autoridades de Estados Unidos, por gente que posiblemente haya participado en este tipo de crímenes y estén aquí en Estados Unidos. Y a veces esa es información que mejora en la confidencialidad. Hay una que la podemos hacer pública, lógicamente, como la de Alexis, como la de Ibar Martínez, como la de Lenín Díaz Mendiola, asesinados por sicarios de la dictadura, por los asesinatos de los policías, incurriendo un comisionado en Morrito, por el asesinato de Vicente Rapacholi en los tranques falsos. Entonces, eso vamos a seguirlo denunciando, la relación con el narcotráfico y todo esto. Pero queremos dar un salto de calidad y por eso estamos hablando de estas cosas. Y por eso vamos saco y rajo, porque Nicaragua somos todos. Entonces vamos a hablar, el día de hoy vamos a arrancar. Y bueno, un saludo a Jorge Menocal, a Alberto Torres, a Siriaco Palacios, a Siriaco Calvo, perdón, a Osvaldo Palacios, a Ronald, a Jorge Menocal, a Alberto, a Álvaro, Walner, ¿qué pasó? Walner tenía días de no saber de este hombre, Karen, Puro Pinolero, Chepe Medrano, Hernaldo, bueno, ya está llegando la gente. Mire, yo creo que nosotros como nicaragüenses no debemos de ser solo morbosos de saber que el violación del violador de Daniel, cómo lo hizo, cómo pasó. Un día vamos a tocar el tema. Sabemos de 3 mujeres que le tienen hijos a Daniel y las agarró niñas, como la Yuniet Flores, y que el hermano fue asesinado en prisión por protestar por lo que Daniel había abusado de esta muchacha menor y le puso, creo que 2 chihuines. La periodista que fue diputada, que le tiene 1. La agarró Cipotita también. Vamos a tocar esos temas en otros programas. En este saco y rajo quiero que anoten este nombre para poder entrar en materia. OFAC. O-F-A-C. OFAC. ¿Qué es la OFAC? La OFAC es una agencia llamada por sus siglas en inglés OFAC, que significa Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esta Oficina de Control de Activos Extranjeros es una estructura adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, en este juego, Nicaragua puede recibir pijazos de la Oficina del Tesoro, del Departamento de Estado y del Departamento de Comercio en el caso del CAFTA. Y cuando digo Nicaragua me refiero a lo que oficialmente es Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega. Entonces, esta oficina, que se llama OFAC, O-F-A-C, es bueno que no se vayan, porque no quiero que solo estén por el morbo. Después vamos al final a entrar al narcotráfico, que tiene mucho que ver con esto, al terrorismo y al negocio de los indultos. ¿O quieren que empecemos en otro orden? Bueno, se los doy a escoger. Comenzamos con los FAC, cómo trabaja, cómo funciona y cómo sanciona, y que esta es una de las oficinas que para mí es muy importante en el engranaje de la lucha contra la dictadura. ¿O comenzamos por los indultos? 1 minuto se los doy a ustedes para que puedan plantearme
¿Qué prefieren? ¿Comenzamos por los indultos o comenzamos por la OFAC? Vamos a comenzar por los indultos. Vamos a comenzar por los indultos para que se vaya agregando la gente. Fíjense bien. En Nicaragua tienen muchos años que no se dan indultos. Y ahí hay una confusión, ni siquiera técnica, una confusión a veces hasta de los periodistas. Casi el 90 o 100% de los periodistas hablan de indultos, hablan de que todos estos miles que sacaron, casi 10.000 el año pasado y el año anterior, el Día de la Madre, por puro populismo, por conseguir clientelismo político, liberemos 1.500. Para Navidad, liberemos otros 2.000. Ahora, por el Día del Amor y la Amistad, el Día del Amor y la Amistad, cuando 1 millón de nicaragüenses han abandonado la familia, cuando 1 millón de nicaragüenses sufren depresión en Estados Unidos, y hablando de los últimos 6 años. Yo vivo, bueno, pero yo sufrí cárcel, ¿verdad? Soy parte de los 222, están los 135 que sufrimos cárcel. Entonces la cárcel, la depresión postcarcelaria, el tramo postcarcelaria, luego la soledad aquí, que no hablas el idioma, y si no sos un poquito medio versado académicamente, pues no podés descobijar. Ya se fueron 2, ¿ves? Porque estamos hablando de cosas serias. Y por eso es que queremos darle un salto. Siempre lo fuerte, siempre lo popular, como le dicen a la gente, sin caer en el amarillismo, pero también hay que darle un salto educativo a esto. A ver, formas de liberar a las personas desde los legisladores. Fíjense bien, desde la legislación es otra cosa y desde los legisladores es otra cosa. Como decía Tijerino, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, la liberación desde los legisladores es desde los diputados, porque son los que hacen la ley. Y desde la legislación es desde la ley. ¿Comprenden? Entonces, existe una ley orgánica del sistema penitenciario. Yo siempre trato de explicar estos asuntos legales en el lenguaje más campechano, diáfano y bonachón que se pueda entender. Como hay una ley orgánica de la policía, en la que la policía son pinches vulgares silvestres, esa ley orgánica es una ley secundaria, pero existe una ley macro, la supremacía de la Constitución, que es la ley de las leyes, que es la que produce las leyes, es la que constituye el Estado y la nación. Y allí es donde hago yo la diferencia. La ley orgánica de la policía no tiene rango constitucional, como la ley electoral. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien. Y ahí es donde quiero que le pongan mente. Entonces, desde los legisladores, aunque todo proviene de la ley, pero sobre todo de la Constitución, solo hay 2 formas de liberar, y es el indulto y la amnistía. El indulto es un perdón constitucional, es un perdón desde la Asamblea Nacional. Nadie más que la Asamblea Nacional puede decretar un indulto. Pero la otra forma, desde los legisladores de la Asamblea Nacional, de liberar a presos antes de cumplir su pena, es la amnistía. Entonces, la amnistía y el indulto solo pueden concederlo los diputados de la Asamblea Nacional en los términos de cómo esté calificada la votación. Y creo que en el caso de los indultos es una votación común, pinche, vulgar y silvestre, del 50% más 1 del quórum. No es como las decisiones constitucionales,
la reforma a la Constitución, hacer una nueva Constitución, la ley electoral, que esta se hace con un voto calificado de las 2/3 partes del total de diputados. Es decir, que si hay 92, pues tienen que ser 62 los votos. ¿Entienden? Las 2/3 partes. Porque no puedes partir 2 en 3 y tienes que llegarlo a los 2. Entonces, 62 votos. Si hay 90 diputados, tendrían que ser 60, pero como hay 92, te tenés que ir a los 90, a los 62. Y hay una que es del 60%. El voto calificado no es el voto de la mayoría común. Interesante. Para mí que ese es... hay una serie de violaciones a los derechos humanos. Hay una serie de violaciones. Pregunta José Miguel Murillo, ¿qué sabes que Daniel no quiere firmar la nueva constitución política? Pues la constitución política elimina uno de los elementos, esta nueva constitución chamuca, y no es que porque sea del Achayo, ya les he explicado que ese poder no lo tiene el Achayo, sino ¿cuál es una norma esencial para la democracia? La independencia de los poderes del Estado, la autonomía de los poderes del Estado. En esta constitución se viola el concepto de la democracia cuando mandás a subordinar todos los poderes del Estado al presidente. Cuando salís con un invento de copresidencia. Cuando mandás a una pequeña estructura de la Policía Nacional, que son los paramilitares y que vienen a ser secundarios, porque está la oficialía superior, la subalterna y la inferior, y estos ni siquiera son oficiales de policía, porque son fuerzas auxiliares de la policía, lo que es la policía voluntaria, que no sé si ya reformaron la ley orgánica de la policía, habría que revisarla, pues no he estado en Nicaragua, porque antes vivía al tanto porque soy abogado, pero el policía, el oficial de línea, no tiene ese valor constitucional que lo tiene el paramilitar, que es un simple policía voluntario. Entonces hay una serie de violaciones a lo común de la comunidad internacional, a la democracia de acuerdo a la concepción moderna, y no solo a eso, hay una serie de violaciones a la Declaración Universal de Derechos Humanos, como es la pérdida de la ciudadanía de nacimiento. Eso es locura. O sea, y cuando te decís de nacional, hijo de padres nacionales, y que naciste en Nicaragua, y porque a ellos se les ocurre, de acuerdo a concepción política o política mafiosa, que puedan quitar tu nacionalidad de origen. Pero además, esta constitución viene a demostrar la ilegalidad del hecho que nos hayan quitado la nacionalidad nicaragüense en base al artículo 21, que es la quitada de la nacionalidad a los nacionalizados, es decir, como Funes, como Sánchez Serén, como Alessio Casimirri, como Mauricio Ollelli, que lo nacionalizó en el 2009, Daniel Ortega, hijo del jefe mafioso de la logía masónica, Lucio Ollelli, que ordenó la muerte del Papa Juan Pablo I, su nombre, Albino Luciani. Entonces, esos son nacionalizados. Pero el natural, el que tiene su nacionalidad y origen, en ninguna parte del mundo te pueden quitar la nacionalidad. Entonces, por traición a la patria. Bueno, pero ¿qué es traición a la patria? La traición política
o la traición a la patria, o la disidencia política a algo con lo que ya no estás de acuerdo porque te engañaron. Esa no es traición a la patria. La traición a la patria es con enemigos de la patria. Es decir, si Estados Unidos entrara en guerra con Rusia, el que le vende información a Rusia es un traidor de la patria. Si Nicaragua entra a una guerra con Honduras, el que le vende información a Honduras que lesione la seguridad y la economía nacional es un traidor a la patria. Pero no porque pertenezca a otro partido o pertenezca a otras ideas políticas a lo interno del país. Entonces, todo eso es violatorio a la Convención y a la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasaría si se aprueba esa Constitución y por eso no la ha refrendado Daniel? Ustedes saben que Daniel tiene que refrendarla, pero si la refrenda Daniel, entonces no es que se perfeccione porque es perfecta, pero sí se cumple con las normas de que el presidente sancionó, así le dicen cuando el presidente la firme. O cualquier ley que aprueba la Asamblea, el presidente tiene el poder de veto. Entonces hay un arroz con mango en esa Constitución que le puede llevar al régimen de Daniel Ortega a que más rápido se acerque su caída, en tanto se tomen medidas internacionales que lo bloqueen militar, política y económicamente. Y por eso voy a hablar de los FARC hoy. Entonces, no se dieron cuenta que crearon un Frankenstein que se les podía volver en contra. La Constitución chamuca, como le dicen, pero estoy claro que esto es un parto de la cabeza de Daniel. Para esos que dicen que es bruto, no. Daniel es un mafioso con 60 y pico de años en la política. Entonces ya no es tanto por lo inteligente, sino por lo acostumbrado. Pero además tiene detrás de él la asesoría rusa, la asesoría cubana y una serie de famosos políticos y académicos nicaragüenses, oportunistas y mafiosos. Entonces no crean que esto es tan así. Aparte de los organismos de seguridad, inteligencia e información. Entonces eso se parió de acuerdo a cómo ellos consideran que está la información. El problema es que no pudieron analizar las consecuencias y la repercusión que podía tener la victoria del presidente Donald Trump. Y ahora están pálidos y chirizos. Pero si aprobamos aquí, aquí desaparece la independencia de poderes. Esto es contra la democracia. Si aprobamos aquí, bueno, yo puedo hacer en la ley tal el trato con China. Y bueno, pero en el 42 creo que era. Pero desaparecimos el artículo que prohibía la tortura. Esto nos pone como torturadores en el mundo, violadores de los derechos humanos, que ellos dicen que es mentira, que no se violan los derechos humanos, pero están desapareciendo esa norma de la Constitución. Los derechos del niño y la niña. Los derechos de la mujer. Y entonces, ¿cómo estoy diciendo que hay igualdad de derechos si en el del artículo 42 de la Constitución mandé a desconocer casi todos los tratados internacionales que los reconocía como constitucionales, ese artículo de la Constitución, por decir algo, ¿no? Entonces, hay una serie de violaciones a la democracia internacional en esa Constitución que salen en carrera a hacerla, se la sacaron como supuesto as de la camisa y ahora se les está volviendo un boomerang. O un boomerang, pues como lo quieran pronunciar. Entonces, no había querido hablar de este tema porque yo estaba esperando que los entendidos y más duchos que yo hablaran, pero creo que estoy siendo el primero. Y ya van entendiendo el por qué tiene parqueada la refrenda o el por qué no ha refrendado la Constitución Daniel.
como lo establece el proceso de formación de la ley o el proceso constitucional de la ley y el procedimiento de la reforma constitucional o de cualquier ley que tiene que refrendarla el presidente del Ejecutivo. Entonces, hay cosas ahí que las analizaron, que nadie se las ha dicho, pero estoy seguro que Estados Unidos, estoy seguro que la Unión Europea está pendiente, solo diciendo, te tengo en el mingo, papito, aprobar la Constitución esa y vas a ver cómo te va a ir. Entonces ellos han llegado ya, porque todo lo hicieron por conspiración, no por legalidad, conspirando para atornillarse en el poder o para mantener el terror desde la Constitución, y se olvidaron de la legalidad constitucional, pero sobre todo de la legalidad internacional de la democracia. Entonces, esos son los pegones. Me sacaste del tema, pero creo que era importante la pregunta, José Miguel Murillo. Entonces, miremos lo de los indultos. No sé si te satisface. Podemos hacer un programa sobre esto, creo que es muy importante. Y soy honesto, no se me había ocurrido, aunque ya lo había previsto, pero no se me había ocurrido hacer un programa. Y vamos a ver. Lo vamos a dejar para esta semana. Ya, Flacayo, Francisco Espinal, todos bienvenidos. Entonces, bienvenido Guillermo, ¿cómo estás, hermano Alberto? Adrián, está llegando la gente, está llegando. Entonces, bueno, por eso es que yo quiero dar estos saltos de calidad, pues no solo Luisa Lía, bienvenida, Gidaf o Gilaf, me imagino que esas son las primeras partes de los nombres o de los apellidos de alguien, ¿no? Porque ese la cae me pareciera como la Cayofiayo, no sé. Pero bueno, bienvenidos todos. Entonces entremos a esto de los indultos. Entonces yo les explicaba antes de entrar que para mí fue muy importante y esa pregunta, que esa vez por qué Daniel no quiere firmar. No es que no quiera firmar, es que ya se percataron que la están encabando. Y no que la encabando porque no querían encabarla, sino las consecuencias que pueden tener, sobre todo internacionales. Que antes decía que la soberanía, somos soberanos, somos autónomos. La soberanía no te da el derecho a decidir por el pueblo. Lo que no te ha concedido a decidir. La soberanía no te da el derecho a decir que somos soberanos y el gobierno pueda vender los recursos naturales a Chelín solo para que otra potencia me fortalezca el poder. ¿Qué soberanía puede ser cuando le estás dando libre de gravámenes toda la producción nacional, toda la exportación nacional? Al gran capital le vale peligro, porque le va a llegar siempre su ganancia. Pero el Estado Nacional, la riqueza que se le produce de los gravámenes para poder proyectar educación, salud, eso se pierde. Entonces no vengan con idioteces de soberanía porque se genuflexan, se agachan y le paran el chelín a los chinos, a los rusos y a los cubanos. Y esos cubanos que no producen nada, esos cubanos que son una mafia, que tienen donaciones por supuesta crisis del bloqueo de casi todo el mundo, y lo que tienen es una claque o una clase elitista que no es el 1 ni el 1% de los cubanos, como existe la clase danielista y el gran capital cómplice del danielismo. Sigamos con lo que les estaba explicando sobre los indultos. Vean, hay un montón de gente que no le gusta
que hablemos de cosas serias, que nos cultivan y que nos permitan entender la realidad internacional en relación a la realidad nacional. Solo les gusta oír que fulano asesinó, que fulano torturó, que hubo un desaparecido, de lo que hablamos aquí generalmente. Pero creo que tenemos que dar saltos de calidad. Entonces, les decía que la liberación por los legisladores, o sea, que sean los legisladores, en este caso los que hacen la ley. ¿Y quiénes son los que hacen la ley? Los diputados. Los representantes, legal o ilegal, porque para mí son ilegales, ¿verdad? Ante la Asamblea Nacional. Entonces, desde los diputados se pueden dar dos formas de liberar de la cárcel a personas que no han cumplido su pena. En las normas de los indultos estaban que cumplieran por lo menos 2/3 partes de la pena. Y en delitos que no sean atroces y, bueno, pues ya saben, graves o muy graves. Entonces, esto dificulta el negocio. Y es por eso que desde que llega Daniel Ortega, prácticamente, a esta segunda etapa de dictadura, prácticamente desaparecen los indultos y desaparece la amnistía. La única amnistía la hizo por por viveza política, la del 2019, porque no solo se liberó a la oposición real, verdadera, sino que se liberó a los infiltrados, porque ya antes de eso mandaron un montón de infiltrados. Solo analicen quiénes salieron del país sin que no los persiguieran y eran figuras políticas desde los 80 y salieron corriendo sin peligro. Y muchos están en Monteverde, otros están aquí, en Miami, apoyándose como ultraderecha. Entonces todo eso es parte del mismo paquete del trabajo conspirativo. Entonces, es mucho color estar haciendo amnistías o indultos. Lo que se hacía más eran los indultos, que son un perdón, pero sin olvidarse. Y que te tenía y tus antecedentes quedaban ahí. Por los delitos por los cuales te indultaban. Y está la amnistía, que no tiene por qué existir ni un solo antecedente de los delitos por los cuales la amnistía, como todo el mundo sabe, viene del término amnesia. La amnesia es la pérdida de la memoria. Entonces, la amnistía que viene de amnesia es el olvido total de los delitos por los cuales te condenaron y ahora te están amnistiando. ¿Estamos claros? Entonces, la amnistía era un olvido, un perdón y un olvido total. Tienen, mediante la amnistía, que desaparecer antecedentes, desaparecer los archivos de los delitos por los cuales te amnistiaron. Mientras que en el indulto no es un simple perdón, pero ahí están tus registros de los delitos que cometiste por los cuales te perdonaron. En uno se olvida, hay un perdón, pero hay un olvido total del delito, y en el otro solo te perdonan, pero el delito no se olvida, queda registrado. Esa es la diferencia entre la amnistía y el indulto. Ambas solo puede darlas la Asamblea Nacional. Pero existe en el Código Procesal Penal el proceso de ejecución de la pena. Por eso existen unos jueces de ejecución de la pena. ¿Qué te puede dar un juez siempre que los delitos sean menos graves, o sea, con penas menores de 5 años, o cuando ya has cumplido 2/3 partes de la pena, de los cuales hay delitos que no se te pueden dar medidas alternas a la prisión? Esto es cuando viene de un juez de ejecución de sentencia y se llama
y el abogado lo tramita, en el caso mío, pues tramité varios desde el punto de vista legal, se llama incidente de ejecución de pena. Ya sea para suspenderla cuando esté el proceso y te va a imponer una pena menor de 5 años el juez, o sea, para suspenderla también cuando has cumplido, como la libertad condicional, o por los mismos hechos de suspender la ejecución de la pena por ser delitos menos graves. Pero no es este el caso que se está presentando desde que Daniel llegó al poder en la segunda etapa de la dictadura, sino que es una ley más taxativa, sino que o es la aplicación más taxativa de la norma, y en este caso está la ley del sistema penitenciario. En la ley del sistema penitenciario existe el régimen cerrado, que es el que está preso, existe el régimen semiabierto y existe el régimen abierto. Y existe un máximo beneficio que es el régimen de convivencia familiar. Esta facultad la tiene el poder, el sistema penitenciario. ¿Van comprendiendo? Pero no la define el sistema penitenciario. Hay una comisión que tiene más carácter político y de mafia que otra cosa, que prácticamente le encabeza Luis Cañas. Es el verdadero ministro de Gobernación. La pobre esa gordita idiota de, creo que familia de aquellos cheles. Uno de ellos fue, ¿cómo es que se llamaba? Los Coronel Caot. Esta gordita no manda nada, puro champú, pura careadora, como la Chayo, pues, que digan que manda ahí, pues no manda nada, el que manda es Luis Cañas, que aparte de eso está usando el uniforme de la policía, y aparte de eso tienen al jefe de la policía como parte de la dirección superior del Ministerio de Gobernación. Entonces, esta comisión, porque Paquito no es de confianza del verdadero poder, sino que han querido dar esa pinta de dinastía familiar que no es mentira. Es verdad en la mente de la gente, pero el verdadero poder, el poder invisible, yo ya se lo he presentado muchas veces. Está en los magnates económicos del danielismo, está en Daniel, en Lenin, en Bayardo Arce, jefe del ejército y los organismos de seguridad. Ese es el verdadero poder. Y les decía, son los que extorsionan inclusive al gran capital clásico. Entonces, es esta gente la que decide quién va a ser liberado en un indulto, pero no se decide porque legalmente cumple los requisitos, ni se decide porque es un delito con penas menos graves, o porque cumplió las 2/3 partes, o porque tuvo la evaluación psicológica y de comportamiento dentro del penal, que todo esto tiene que ir junto para que se pueda dar estos regímenes de convivencia familiar, o porque está en la etapa terminal de una enfermedad mortífera. ¿Comprenden? Eso es para que se puedan dar estos indultos, y esos regímenes de convivencia familiar tienen que confluir todas estas cosas. No, pero aquí están liberando gente con 30 años, aquí están liberando narcotraficantes, aquí están liberando violadores. El más chapiollo paga $1000. Pero desde aquí hay gente que está en este país que me ha buscado para que les recomiende a alguien y que van a pagar. Entonces me voy y consulto a algunos o a varios. Mira, yo tengo el contacto, pero para ese tipo de delito están pidiendo $5000, mae. Mae, pero eso están pidiendo $2000. Ah, ese es un delito chapiollo con 25,000, con $1000. Entonces,
han convertido la modalidad que es facultad del del sistema penitenciario, pero que ni siquiera lo decide el jefe del sistema penitenciario, que debiese ser la dirección del sistema penitenciario quien define estas liberaciones de régimen de convivencia familiar, porque es facultad del sistema penitenciario. No, lo define la dirección superior del Ministerio de Gobernación con otro grupito de mafiosos, porque tienen que llevar el diezmo arriba. Y si agarraron $1 millón o 5 millones de dólares en total por la cantidad de 2.000 liberados que van a agarrar ahorita, ya saben que la mayoría va para la élite de la mafia. Llámese por la vía de la Secretaría Nacional de Organización. Entonces, así está funcionando, y esta es una de las nuevas industrias, y estoy seguro que Lenin Serna, porque este es el que vive en todos esos rollos y su pelotita. Entonces, ese es el verdadero sentido del por qué que los paramilitares, que esto, lógicamente, que algunos los reclutan por dependencia, porque si no, no los meten en el paquete, pero lo que es una industria de liberación, o sea, de liberar personas por dinero en base a las facultades que tiene el sistema penitenciario, pero no es el sistema penitenciario el que decide. Recuérdese que solo migración, los bomberos, y el sistema penitenciario están bajo control de la estructura de gobernación, y ahora que regresó a la policía, pero regresa el poder, pero el control no lo tienen ellos. Y para eso tienen a Luis Cañas, que controla este tipo de instituciones que pertenecen al Ministerio de Gobernación. Miren cómo se ha corrido la gente cuando estamos tocando un tema muy serio. O sea, no queremos educar en ese sentido. Entonces, comprenden, es un negocio que hay detrás de los indultos, donde aquí han habido hasta $50.000. Pero no es indulto. Se llama régimen de convivencia familiar, porque los indultos solo los puede decretar y otorgar la Asamblea Nacional, igual que la amnistía. Entonces, métanse esto en la cabeza, que se llama régimen de convivencia familiar, y que hay un negocio detrás de todo esto, donde hay gente que ha pagado hasta $50.000 por no cumplir una pena de 30 años, de 20, y que solo ha cumplido 2 o 3 o 1 año. Esa es la realidad. Pero, por otro lado, a ellos no les importa que digan que la delincuencia aumentó y que los robos y los asesinatos se dan porque sacaron a los delincuentes, porque al final fue una acción humanitaria del régimen, liberarlos por sus madres, por el Día del Amor y la Amistad, por Navidad, por el Día de la Madre, por el Día del Padre y por cualquier paja que se le ocurra al régimen, y sacan esto como locuras de la Chayo. Entonces, la Chayo liberó, la Chayo echó presas, y esas pendejas no saben ni lo que está pasando. Es más, la Chayo no sabe ni de lo que yo estoy hablando, del régimen de convivencia familiar. Wilder Cáceres, bienvenido. Es una bruta cualquiera, que habla no sé cuántos idiomas, que estudió en Inglaterra, la mandaron a estudiar etiqueta, cómo comer y esas cosas, que me digan una carrera profesional que fue a estudiar la Chayo a Inglaterra o a los países de Europa donde estuvo porque su familia tenía dinero, un tío Murillo, su papá. Ninguna. Mucho menos Daniel. Entonces, esa es la verdad. Y esa es, o ese es, el procedimiento legal que tiene la amnistía, el indulto y esta modalidad, que no es nueva. Lo que pasa es que no se aplicaba antes. Antes iban por el indulto y la amnistía, pero era demasiado descaro estar sacando por esa vía cuando no se cumplían
los requisitos de los indultos y de la amnistía. Entonces hagámoslo de una manera más ejecutiva, por una facultad ejecutiva que le da la ley al sistema penitenciario. Y aunque no lo decide el sistema penitenciario, recuerden que el primer objetivo es hacer billetes. Pero además no sirve de que los delincuentes, aunque digan que la gente que es porque lo sacamos, nosotros lo hicimos por humanidad, dicen ellos. Porque el sistema penitenciario en Nicaragua es humanitario, de reeducación. Eso dice la ley. Y que procura la reinserción social del delincuente. Esa es la parte bonita, lo que dice, lo retórico. Otra cosa es el negocio que está detrás. Pero como la mayor parte de asesinatos raros, de asaltos, son asesinatos políticos, miren esos asesinatos raros que fue en un asalto, que fue en un choque rarísimo a medianoche, que le dio un infarto, que, bueno, pero porque lo asaltaron. Y de esa manera, con tanto delincuente afuera, que no es porque ellos sean malos, sino porque quisieron darle una nueva oportunidad, porque el sistema penitenciario es de reeducación, humanitario para la reinserción social del delincuente, y sirve entonces hasta para encubrir los asesinatos políticos que miles de delincuentes, a través de delitos comunes, que miles de delincuentes liberados salen a cometer a la calle. Y encubren el asesinato político y se justifican cuando le caen los clavos a los liberados, aunque no sean ellos, aunque sea la Dirección de Información para la Defensa, aunque sean los paramilitares o aunque sea directamente la Secretaría Nacional de Organización la que comete el crimen, pero lo justifican por delincuentes que salieron libres. Pero esos delincuentes salieron libres porque el gobierno es humanitario, porque el sistema penitenciario es humanitario y de reeducación y reinserción social. El problema es que ese pinche no puede andar en la calle bebiendo guaro de acuerdo a todas esas normas, y salen a bacanalear todos. Las mismas normas del régimen de inserción social establece de que no pueden ir a beber guaro, no pueden ir a las cantinas, que lo vean en su casa. Pero todos salen a la calle, al bacanal, a delinquir. Y en todo eso se viola la ley. Pero no importa. Si vos ves, suponete que fueran $1,000 que dio cada uno, serían $2 millones. Pero no, hay gente que le quitaron $25,000, 30,000, 20,000, 5,000. Ahí no hay menos de $50 millones de ganancia. Ponele 40 en esos 2,000 liberados. Y esa es la nueva industria. Antes era la industria de sentencias de la corte. Ahora es la industria de la liberación por el régimen de convivencia familiar, y que popularmente la gente le dice indulto. Y que nieguen los abogados, porque los abogados son unos pendejos de mierda que vivían reclamando que les permitieran hacer el colegio, que les permitieran organizarse. Y apenas llegó Daniel Ortega al poder, los abogados no pueden hacer trámites ante el Estado. No vale un poder que te dio un cliente para ir a representarlo ante la Procuraduría o ante el Ministerio de Gobernación, porque se limpian el chispero con esos poderes, cuando la ley te da esas facultades a través de un poder, pero el Estado no lo permite, porque el Estado actúa totalmente ilegal. La corrupción es grandísima, y estoy aportando esto porque como liberan narcotraficantes, cómplices de ellos de esa manera, liberan a todo mundo que produzca mediante ese medio de corrupción, que es la liberación por el régimen de convivencia familiar. Esto es una muestra más grande de la corrupción que existe en Nicaragua. Sobre el terrorismo, pues vamos a decir que ayer Laureano dijo que cierra filas con Irán.
Irán es el máximo causante de la guerra que está ahí de Hezbollah y de Hamas con Israel. Ellos son los que comenzaron con el cachimbo de gente que asesinaron. En Israel, ellos lo comenzaron, sabiendo que Israel iba a responder de manera a la N potencia en la acción que ellos estaban haciendo. Paula, bienvenida. Arnulfo, Angelita. ¿Van entendiendo? Entonces, por otro lado, están las grandes cantidades de sirios, de afganos, de jordanos, de libios, que los han nacionalizado como nicaragüenses, que los han hecho por medio de reposiciones de partidas falsas, haciéndolos aparecer de que nacieron en Nicaragua, les dan pasaportes nicaragüenses y entran aquí. Entonces, están exportando a Estados Unidos, además de la crisis migratoria, el terrorismo hacia Estados Unidos. Y si ustedes vieron, eso lo hace Venezuela, porque la ruta es allá por el Darién, hay que llegar a Costa Rica y llegar a Nicaragua, y en Nicaragua está en el cachimbo de buses, que ese es otro negocio, la transportación hacia la frontera, por miles. Entonces, los que crean la crisis migratoria es Venezuela, Cuba y los países terroristas también que meten a su gente. Y con esto de que les mandaron a los del Tren de Aragua, a los pandilleros, a los vagos, a los delincuentes de vuelta a Venezuela, se quedó demostrado ayer con el recibimiento y la alegría de los deportados con Diosdado Cabello. Entonces, Nicaragua es parte de ese engranaje donde pasan centenares de miles al año, donde no solo es el negocio del coyotaje, está el negocio de los viajes aéreos, líneas aéreas confabuladas que pagan mordidas para que el nicaragüense le permita llegar por cantidades de gente que la meten ilegal a Nicaragua. Y ahí viene el terrorismo, ahí vienen los narcotraficantes y ahí vienen los agentes disociadores que vienen a crear. Por eso te encontraste un montón de gente en las universidades de origen árabe protestando en la guerra de Palestina, creando disturbios dentro de Estados Unidos que no se habían visto en la historia. Ahora van comprendiendo. Entonces, todos estos forman parte de esta red terrorista, del negocio de los indultos y del narcotráfico. Pero aparte de eso, se hacen una alianza en la que los intereses de América, y no hablo de Estados Unidos, de América, y los recursos de América pretenden desviarlos hacia China, afectando la economía de Estados Unidos, y ahí entró a la OFAC. Le explicaba que la OFAC es la Oficina de Control de los Activos Extranjeros. Eso lo encuentran en Google, lo encuentran en cualquier cosa. Igual que las oficinas que pueden sancionar a Nicaragua con tratados como el CAFTA, que se hace desde el Departamento de Comercio del gobierno de Estados Unidos. Y en este caso, la OFAC es una oficina que pertenece al Departamento del Tesoro y que sus siglas en inglés, OFAC, quieren decir Oficina de Control de Activos Extranjeros. Una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impone sanciones económicas y comerciales en el mundo. Tiene por objetivos la OFAC cumplir con los objetivos definidos por la política exterior y económica y de seguridad nacional de los Estados Unidos. Tiene esta OFAC, que tiene la capacidad de aplicar bloqueos económicos y embargos comerciales, sancionar a países, regímenes, terroristas, narcotraficantes y otros que amenacen a la economía, política exterior y a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Estoy hablando de las atribuciones legales que están ahí en la ley de esta oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo actúa? ¿Qué actuaciones hace? Bueno, te congelan los activos bajo jurisdicción norteamericana. Con eso amenazó al ejército, por eso nos liberaron a nosotros. Cuando le puso una sanción al oro de Estados Unidos y siguió de cerrado, pero le estaban dando largas al asunto y le dijeron vamos por el ejército. Entonces el ejército tiene mucho en qué sancionarse. El ejército es exportador e importador de productos químicos farmacéuticos. Es el máximo importador y exportador de productos, que creo que son dos. Hay una que la maneja, creo que la maneja Payo con Porras y Roberto López del Seguro. Y la del ejército, que creo que ahí es donde trabaja la Minta Granera y su esposo. Bienvenido, Siriaco, un abrazo. Y le amenazó con congelarle los activos y la inversión, sobre todo que tenía en la bolsa de valores del ejército. Pero el ejército no solo está metido ahí, está metido en Honduras. Tiene una participación bastante grande en la industria ferretera. Son los dueños de Fetesa. Tienen Cobrinza y tienen esas grandes empresas de la construcción. Pero en el sector comercial tienen una competencia desleal con el sector formal, porque el comercio militar, todos estos negocios se controlan a través del Instituto de Prevención Social Militar, que es el seguro del ejército, que es donde está el gran business. Y las inversiones en el extranjero, las inversiones en las distintas bolsas de valores del mundo, todo el mundo habla solo de la bolsa de valores de Nueva York y el New York y esas cosas. No, en Estados Unidos hay 15 bolsas de valores, para que lo sepan. 15, un día vamos a hablar de eso. Impone control sobre transacciones. Cuando te digo que impone control sobre transacciones, puede imponer sanciones al mundo financiero. Es decir, hay sancionados en Nicaragua que han sacado leyes, pero para enfrentar a los Estados Unidos, leyes y normas de la Superintendencia de Bancos para el control bancario, pero es puro chamarro. A lo interno le han ordenado que no atiendan a los sancionados, pero que se queden callados, pero que ellos van a salir de bujones diciendo que se tiene que respetar a la soberanía y que los bancos tienen que atender a los sancionados. El ejército también tiene intereses banqueros, inversiones bancarias. Y hablo más del ejército porque creo que ese es un pijazo bueno. Sancionar al ejército como institución y al Instituto de Previsión Social. El ejército tiene los mismos beneficios que está teniendo China. No hay nada que tenga más beneficios para hacer negocios en Estados Unidos como el ejército en el sector comercial. Tienen un comercio militar libre de impuestos. Tienen la industria ferretera, la industria de la construcción, libres de impuestos. Entonces ellos compiten con el sector empresarial clásico que paga impuestos de manera desleal. Y por eso, personalmente, mi familia, y hablo de mi familia en general, no solo de mi núcleo familiar, mis hijos y mi esposa, hablo de mis nietos, hablo de mis sobrinos, hablo de mis hermanos, hermanas, todos colaboraban, y de una actividad que valía miles de dólares, miles, que yo le hacía a los niños, donde llegó una vez que dimos más de 3,000 juguetes en una Navidad. El doble de lo que daba el gobierno en todo el municipio de Condega lo daba mi actividad, y no era política. Entonces,
yo conseguía contactos porque yo no tenía acceso, además de que estaba marginado, al comercio militar. Y habían dos, tres personas, dos no las voy a mencionar. Voy a mencionar al hijo de Ramón Rojas. En dos ocasiones, con su carnet, porque tenés que tener tenés que estar adscrito como que fuera un club para que puedas comprar en el comercio militar, porque vende a veces a mitad o a menos de la mitad de precio que lo que vende el comercio formal, cualquier tipo de productos, incluido whisky, y productos norteamericanos, chinos, de todo el mundo. Entonces eran unas filas desde diciembre o antes del Día de la Madre. Ahorita han de estar las filas, ya hoy cierran a medianoche, desde hace días por el Día de los Enamorados, porque no pagan impuestos, igualito que los chinos. Entonces, nadie tiene las prerrogativas ni los beneficios para hacer comercio que tiene el ejército, libre de todo gravamen, libre de toda tasa impositiva. Entonces los chinos y los magnates del ejército, del IPCM, ¿verdad?, tienen unas ganancias multimillonarias que les permiten dar a mitad de precio de lo que otro comercio da, desde juguetes, ropa, whisky. Yo no sé si estarán en el business de vehículos, me imagino que sí. Ya no digamos de la industria ferretera, del sector de construcción. Entonces, es un descaro en el cual el ejército tiene cachimbo de empresas de todo tipo, pero al sector comercial, en las fechas pico, para que puedan obtener ganancias los comerciantes de Nicaragua, yo, para poder beneficiar más niños, buscaba a estas personas amigas y me iba con ellos a comprar al comercio militar. Entonces, si en vez de comprar 1000 juguetes podía comprar 1500, entonces los iba a comprar al comercio militar, porque no era para negociar, era para regalárselo a niños pobres de mi pueblo. Y la gente te puede decir, ahí están los videos de los cachimbos de gente de mi actividad. Y era una de las gorras que tenía, porque se las hacía el mismo día que ellos lo mandaban a hacer una actividad política, donde a cada barrio le daban 20, 30 juguetes, y para que lo rifaran y lo mantuvieran con piñata. Yo hasta desaparecí la piñata, porque era tanta la gente que no podía hacer piñata. Desaparecí los concursos de carreras y todo eso, porque en la medida que avanzó mi actividad, con los años se hacían miles de niños. Comencé, creo que fue con 5 barrios, no, con mi barrio, al siguiente año con 5, y después la convertí en una actividad prácticamente municipal, donde beneficiaba a todos los barrios de... Entonces, vos ibas a la... Es más, había barrios que ni hacían la actividad porque los niños no llegaban, porque todos estaban en mi actividad, y que me digan que mentiras, cómo se arrechaban. ¿Pero qué? Tenía que ir a comprar. La gente le dice al súper del ejército, al comercio militar, le dice, eso es un campo Marte ampliado, porque el campo Marte solo era para algunas argollas de los guardias, argollas de la Guardia de Ministros. No, ahí es abierto y a todos los empleados del Estado tienen la oportunidad de suscribirse. No sé cuánto es que cuesta suscribirse al comercio militar, y le dan un carnet y con ese es el que puedes comprar. Entonces, prácticamente, igual al comercio de la policía, Anden, la Asociación de Educadores, Asociación Nacional de Docentes de Educadores de Nicaragua, Anden, ya se me olvidó, pero Anden, pues la de Cepeda, el de la central, el del FNT, que es Gustavo Porra, y Fexalú, la de Managua, la IRI, todo el tiempo son diputados. Toda esta gente pone a su gente sindicalizada, que está huevo, que es todo el Estado, a que pague y obtenga el carnet para ir a comprar al comercio de la policía o al comercio del ejército. O sea, esa es la corrupción que hay ahí. Entonces dice aquí
que entre las actuaciones, dice que los objetivos, cumplir con los objetivos definidos por la política exterior y seguridad nacional, te hablo de los FARC, sancionar a países o regímenes terroristas, narcotraficantes y otros que amenacen la economía, la política exterior o la seguridad de Estados Unidos. Congela activos bajo jurisdicción, impone controles sobre transacciones, ya hablamos de los bancos. Utiliza sanciones selectivas. Bueno, no sancionaban a todo el mundo, sino a determinadas personas del Estado o a determinadas instituciones. El ejército en su parte del negocio no ha sido sancionado. Es tiempo ya, Estados Unidos, hay que tocarle los huevos al tigre. Y el negocio chino no le surgiría muchos efectos al ejército. Entonces utiliza sanciones selectivas integrales, total o gradual, y por eso es que han ido al suave, de manera gradual, han subiendo la parada en las sanciones. Entonces, ellos saben que al aprobar esa constitución, les viene un pijazo que no es jugando. Por eso es que están chiviados y no la ha firmado Daniel, porque la quería utilizar para negociar como un elemento de fuerza, y al contrario se le está volviendo el boomerang. Estuvo muy buena la pregunta, Jesús. Miguel Murillo. La autoridad de esta oficina, de los FARC, de Estados Unidos, la tiene y actúa en casos de emergencias bajo la orientación directa del presidente, pero por lo demás, de manera normal, actúa en base a la legislación vigente o específica de la materia de los FARC, en este caso, bajo la adscripción de los FARC al Departamento del Tesoro, pero actúa con autonomía. Las sanciones que puede poner la OFAC, ya les dije que puede sancionar a países, regímenes terroristas, a personas particulares de manera gradual o integral, o sea, total, a los gobiernos y a las personas. Ya se fijaron, ¿verdad? Pero las sanciones, bloqueo de propiedades a personas y entidades específicas, prohibiciones de transacciones que involucran a un país o región geográfica. Ahí es donde la mayoría de los bancos tienen corresponsalía y otros bancos pues no van a poder recibir dinero de Estados Unidos, por decirte algo. No van a poder recibir remesas a través de ese banco, por decirte algo. Y el embargo comercial. Estos tres pijazos, si se los llegaran a aplicar, el embargo comercial, como el que tiene Irán, que no puede comerciar con nadie en el mundo, la prohibición de transacciones que involucren a un país o región geográfica, es decir, el país a través del gobierno no puede tener cuentas bancarias, la policía, no sé cómo fue que resolvieron, creo que lo hicieron a través, a través del ISDU, el Instituto de Seguridad Social, y como el Daniel no está sancionada la Chay y algunos de sus hijos, pues adscribieron el Instituto de Seguridad Social del Ministerio de Gobernación a la presidencia, que como tal no ha estado sancionada. Ahora me pregunto yo, aquí le viene otro rollo. Al convertir, entre comillas, a la Rosario como copresidente, de facto queda sancionada la presidencia, que no ha sido sancionada. Esa es otra que nadie se ha fijado. La Chayo ya se le dice copresidenta, ¿verdad? Debería ser a partir de la próxima elección, no de esta, porque la Constitución no se puede aplicar retroactivamente. La única aplicación retroactiva de la ley es en caso de las leyes penales, cuando favorece al reo, igual que aquel del indubio pro reo, que cuando hay duda se favorece al reo. Y entonces la retroactividad de la ley solo se aplica internacionalmente, y hasta en los derechos humanos está. La retroactividad penal sí favorece al reo.
Entonces, también la aplicación de decirle copresidente es ilegal porque se hizo bajo la Constitución anterior. Entonces no hay retroactividad en este periodo presidencial. Bueno, ya sos copresidenta, pero ¿cómo va a ser copresidenta? ¿Y cómo van a andar juramentando y considerando constitucional a los paramilitares, alias policías voluntarios, cuando la Constitución no ha entrado en vigencia, esas reformas constitucionales, porque Daniel no las ha firmado, porque han encontrado que va a ser unas autopuñaladas que se van a meter? Entonces no deberían de estar juramentando a los policías voluntarios, porque debieron haber reformado la ley orgánica del Poder Judicial, de la Policía Nacional, y hacerlo desde ese punto de vista y no desde el punto de vista constitucional, porque cualquier cosa que le vayan a reformar a la ley de la Policía Nacional tiene que ser en base a ese canon constitucional que aprobaron los diputados una vez refrendada por Daniel Ortega, o sea, firmada y mandada a publicar a la Gaceta. Entonces todo está en una ilegalidad, hasta el comportamiento sapo de la sapería de comenzar a decirle copresidenta a la Chayo. Entonces, pero como la Chayo está sancionada, y si comienzan a partir de esa aplicación de esa Constitución y ser copresidente la Chayo, y tiene los mismos derechos y deberes que el presidente, aunque sea de mentol, pero desde el punto de vista formalista está en esa Constitución, entonces la presidencia, que es una sola copresidencia, se pasaría llevando la sanción en el saco a ellos. Entonces eso los tiene parados, porque Daniel no está sancionado. ¿Comprenden el berenjenal en el que están metidos? Ahí está mi hermano Lucio Rafael Marenco, un viejo abogado, yo creo que llegó un poquito antes que él. No te habías percatado de eso, ¿verdad, Lucio? Estoy seguro, es que la mayoría no ha querido tocar este tema, algunos porque son vivos y le hacen el volado a la dictadura, sean periodistas, abogados o profesionales de cualquier tipo. Pero está en un berenjenal. La Chayo está sancionada y tiene el mismo nivel del presidente. Entonces, ¿qué hacen con las facultades que ha tenido Daniel al no estar sancionado de suscribir al Instituto de Derechos Humanos, al Instituto de Seguridad Social y Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, a la presidencia, porque la policía está sancionada? Y de esa manera se le pagan los policías vía, creo que, ¿cómo es que se llama esto? Vía tarjeta de débito. Entonces está en ese berenjenal, porque la Chayo está sancionada, y entonces al ser copresidenta con las mismas facultades y es igual al presidente, entonces la figura institucional de la presidencia estaría sancionada, porque la Chayo está sancionada. Pero no habías hecho ese análisis, ¿verdad, Lulio? Van comprendiendo, ¿verdad? Van comprendiendo en el berenjenal que se metieron. Y lo que querían era poner a cagar a la gente adentro. Ahí me disculpan la palabra, pero cagar aparece en el diccionario. Cagar y culo aparecen, posaderas, asentaderas, aparece en el diccionario. Por lo tanto, no son malas palabras. Por eso es que los españoles hablan normal de esto, de verga, de cagar, porque está en el diccionario reconocido como palabra, ¿verdad? Por la Real Academia de la Lengua Española. Entonces no son malas palabras. Pasa que le hemos dado un sentido impúdico a un órgano o a alguna parte de nuestro cuerpo que sirve para defecar. Ahí dice el doctor Lulio Rafael Marenco que no había analizado eso. Es que es cierto, yo lo tengo preparado y me percaté hace como 3 días. Y la mayoría no se ha percatado de eso. Es más, yo no he oído a ninguno de esos programas de Saberlo Todos hablar de esto. Y eso te dice de que no tiene gente tonta. Querían utilizar para chamarrear
y una constitución totalmente autoritaria y represiva, porque ellos están planteándose etapas de negociaciones, los tienen y se habla de allá en la dictadura, hablan de negociaciones, de que van a darse algunas posibilidades de las próximas elecciones y un poco de rollos ahí, pero querían negociar desde la camisa de fuerza, como lo han hecho siempre. Bueno, nos quitaron el financiamiento Gorbachov en los 80, finales de los 80, y a la contra le quitó el financiamiento el gobierno de Estados Unidos. Ese es el acuerdo de los grandotes, de los elefantes. Hicieron el amor y sufrieron las hormigas, el gobierno sandinista y la contra. Se quedaron sin financiamiento, pero la contra era aguerrida, no quiero negociar. Bueno, entonces peguemos un pijazo. Operación Danto. ¡Bum, bum! Los aeropuertos, las bases que tenían en Honduras, cachimbeados, a negociar. Siempre han hecho eso, desde una posición de fuerza. Así quisieron hacerlo con esta constitución, pero se metieron a ese berenjenal. Entonces, todo esto puede traerte estas consecuencias desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Y no solo es el activo que esté dentro de Estados Unidos, te está hablando de embargos comerciales, te está hablando de prohibir transacciones que involucren a un país o determinada región. Entonces, estás hablando no solo de activos que estén dentro de Estados Unidos, sino que en general, cuando te pones en peligro la seguridad, la economía y la política exterior de Estados Unidos. Y ahí te llevas en el saco a China, ahí te llevas en el saco el narcotráfico y este hombre que viene duro con el narcotráfico. Ya les dijo que les va a meter el ejército gringo. Para ir cerrando todo esto, las prohibiciones relacionadas con determinados sectores de la economía de un país, esa es otra sanción. Y ahí es donde hablo del IPCM, químico farmacéutico, insumos médicos, industria ferretera, sector construcción, el campo Marte, el comercio militar libre de gravamen, libre de impuestos, pues, que compite deslealmente con el comercio nacional, prácticamente como los beneficios que tienen los chinos, tiene el ejército. La ventaja de chinos es que ellos son los importadores hacia Nicaragua y desde allá exportadores de sus propios productos y el ejército lo tiene que comprar. Entonces tienen más ventaja todavía los chinos. Y estos hablan de soberanía y, como les dije, se agachan, que es genuflexarse, y le paran el chelín, el asterisco a los chinos y a los rusos. Preguntas. Y a ver si les gustó el programa de este saco y rajo combinado con Nicaragua Somos Todos. Bueno, para mientras preparan algunas preguntas, solo una vino, la de Jesús Miguel Murillo, José Miguel Murillo. Los invito hoy a las 10:30 hora de Centroamérica, 8:30 hora de California. Estamos hablando de las 11:30 hora de la Florida. Y hay montones de que me están llamando aquí a las 12 de la noche de aquí, de Miami, que son las 3 de la mañana en Miami. Yo sé que casi todos los que fuimos prisioneros políticos tenemos muchos problemas para dormir, y a lo mejor es por eso. Pero entonces, a las 11:30 hora de Miami, o la hora del este, pues, 10:30 de la noche, hora de Centroamérica, Nicaragua y la zona central de Estados Unidos, y 8:30 p.m., ¿verdad?, de California, vamos a estar hoy siendo entrevistados por el joven que tiene una organización que se llama Nuevas Ideas. Por cierto,
hay un familiar político y filial, o sea, consanguíneo y político de los Sevilla Somoza, que no sé si fue ACNUR, pero a organismos internacionales pidió dinero en nombre de esta organización que se llamaba Nuevas Ideas, por eso le cambiaron el nombre al programa y hoy se llama Nicaragua Ejerciendo Democracia. Bueno, vamos a ver, porque tampoco me quiero meter a mucho rollo, si traemos a colación ese caso. Entonces me van a entrevistar hoy en el programa Nicaragua Ejerciendo Democracia en TikTok. Busquen esa plataforma, Nicaragua Ejerciendo Democracia en TikTok. Voy a dar una entrevista hoy ahí y estaremos a sus órdenes para los que quieran participar. Claro, los entrevistadores van a ser uno, ¿verdad? Tengo entendido que van a ser 3. Un periodista, 2 periodistas y alguien más. Entonces voy a estar entrevistado pues por el programa Nicaragua Ejerciendo Democracia a partir de las 8:30 hora de California, a partir de las 10:30 hora de Centroamérica y hora de la zona central de Estados Unidos, 8:30 hora de California y hora del oeste en Estados Unidos, y a las 11:30 de la noche, hora de la Florida, Miami y hora del este de Estados Unidos. Los espero. Ahí voy a estar hoy. Ojalá que no me enrede, porque todo puede pasar, ¿verdad? Yo no es que me las dé, pero trato por lo menos de estudiar y hablar cosas puntuales, porque ahí andan los idiotas del tranque de Miami, Santiago Aburto, tienen una semana de estar con el cuento de que ya van a investigar a la corrupta oposición, la USAID. Ahora que desapareció la USAID, desapareció la ayuda, no, está suspendida la ayuda internacional por 90 días, idiota, y uno solo por 30. Ni siquiera se dan cuenta en lo que están. Tienen 2 años de estar pidiendo firmas contra los 222, nos atacan contra mí. Ahí está la Ida Carrión, ¿qué moral tiene? Diciendo que me deporten, que me quiten la asistencia médica, clase de derecho y clase de luchadores de derechos humanos. Ay, que me quiten la asistencia económica del gobierno federal. Yo no tengo asistencia económica del gobierno de Estados Unidos. Idiota, yo me valgo por mí mismo. Por ustedes que me ayudan, los seguidores. Y paso a dificultades. Aquí tengo que pagar $200 más. Y vieran lo que me costó conseguir esos $200. Aquí donde rento. Yo no tengo asistencia económica del gobierno de Estados Unidos. Yo tengo asistencia médica del estado de California. Tengo asistencia de organizaciones humanitarias, sobre todo en salud. Económicamente yo no tengo ninguna asistencia del gobierno. Y así la mayoría de los 222, por no decir todos, aquí vienen inventando, ya se les acabó el business. ¿Cuál business? No sean idiotas. Y todos los documentos que están sacando, se los repito, vayan y retrotraigan el tiempo o retrocedan el tiempo o el proceso social y revisen los procesos del 2021 y parte del 2022, cuando procesaron a Cristiana, a Luis Rivas el banquero, cuando procesaron al contador de la Fundación Chamorro, cuando procesaron a Maradiaga. La dictadura fue la que sacó ese montón de documentos creados por ellos como prueba de lavado de dinero, y era dinero de USAID o de fundaciones internacionales, o sea, con procedencia legal para proyectos de democracia, gobernabilidad, liderazgo. Esos proyectos que dirigían estas instituciones no gubernamentales son las que dieron fruto y que salieran ese montón de chavalos líderes sociales que salieron en el levantamiento de abril del 2018. 2018 es producto de ese trabajo, de esas instituciones, y la mayoría, aunque se pongan a recho, y por eso es el terror a la disidencia sandinista, eran
dirigidas por disidentes del Frente Sandinista. Por eso es el ataque y por eso es que desde que venimos hace 2 años, el ataque de Santiago Aburto, el ataque de Onari Hassan, el ataque del tranque de Miami, de la Ida Carrión, de la Cintia Álvarez, de Milton Rodrigo González, jefe del tranque de Miami, que iba de payaso todos los viernes supuestamente a protestar frente al consulado de Nicaragua y nunca habían 8 personas y por eso ganaban reales. Eso sí, son los delincuentes que estaban agarrando reales de gente de Miami y a través de organismos no gubernamentales, supuestamente por las grandes protestas que no llegaban a 8 personas todos los viernes. Ni siquiera les paso los videos, que nunca llegaron a 8 personas en los últimos años. Y creo que ya tienen no sé cuántas semanas de no sacar porque era tan descarado eso. Entonces las pruebas que inventó la dictadura son las que estos están sacando de la corrupción, de la dirigencia de la oposición, de la dirigencia de la oposición funcional, de los MRS, y ahora todo el mundo es MRS. Es decir, ellos obtienen, porque son agentes de la dictadura, de los organismos de seguridad de la dictadura, del consulado, porque recuerden Milton Rodrigo, que encabeza el tranque de Miami. ¿Quién le ayudó a financiar su defensa del juicio que le hicieron en la Florida por asuntos de ilegalidades con vehículos? Que recuerde que es Luis Martínez, el actual cónsul de Miami. Aquí ya no hay nada escondido. En ningún momento, ni el USAID, ni el gobierno de Estados Unidos, ni el presidente Donald Trump, ni Marco Rubio, que es el que está a cargo de todo el paquete del USAID, ha hablado de la oposición de Nicaragua. Al contrario, los dirigentes opositores fueron invitados a la toma de posesión de Trump y ahorita fue invitado de una institución grandísima, Félix Maradiaga, pero engañan a la gente en Nicaragua y un poco el horas tartamuda, que vive repitiendo paja nada más de lo que dice la dictadura, que todo inventado. Y ahora las pruebas del 2021, que la sacó el Chele Grisby en Radio La Primerísima, un estúpido programa de manipulación, que hasta a mí me manipuló a veces, que se llamaba Sin Fronteras. Esa es la documentación que están sacando como prueba de la corrupción. La documentación que creó la dictadura para condenar a dirigentes opositores. Eso es lo que están sacando. ¿De dónde lo obtuvieron? Porque son agentes de la dictadura. Y ahora nadie les ha parado bola. 2 años tienen de estar atacándonos a los 222. Y si al chino se ha puesto a recoger firmas, como que es el CDS, como que es el CPSAPO del barrio que ponían a recoger firmas para que el alcalde haga tal cosa. No, aquí es en base a la ley, pendejo. Ustedes no engañan a nadie. Y no les tengo miedo. Y siempre les voy a decir la verdad. Yo no recibo asistencia económica del gobierno. ¡Idiotas! ¡Pendejos! ¡Come mierdas! Y me disculpan, pero es la verdad. Y yo no sé cómo es que la gente de Miami, sobre todo el exilio viejo, se deja engañar de un agente de la dictadura, que eran 29 diputados opositores. Los corrieron y le quitaron la diputación a todos, menos a Santiago Aburto, porque renunció a la bancada opositora y se declaró independiente y comenzó a votar por los proyectos del frente. No sean pendejos. No les tengo miedo, no le tuve miedo a la dictadura, no le tuve miedo a la Chayo, no le tuve miedo a la Nincerna allá en Nicaragua y le voy a tener miedo a estos pendejos. Estúpidos. Scum. No hubieron preguntas, al fin ahí déjenme que me mencioné, pero estoy saco y rajo. Hasta se me salió lo de Onari, lo de los tranques de Miami en sus programas, eso. Engañando a la gente y un poco de hueputa que hasta estaban de amigos míos, estaban calladitos, ahora están sacando las mismas pruebas y a todos les doy en la cara y con todos me rifo y me meto en sus cuentas y debato. Y el día que Santiago Aburto quiere un debate conmigo, lo reto. Dale, pendejo. Y en un programa independiente te reto a un debate conmigo y te voy a sacar el unto. No te metas en la pata de los caballos. Te tengo del mingo. Te tengo documentado.
Y yo no juego, ni miento, ni tengo miedo. Ahí siguen las amenazas a mi familia y todo esto. Todos son adultos, mis hijos. Los que están fuera, los que están dentro, responden por ellos. A mí no me van a poner cagados como algunos agentes que vinieron en los 222 y que son con nombre político conocido y con el cuento de que no hacen nada porque tienen familia allá. Mi familia son adultos, no se meten en nada, ya los corrieron de los trabajos a mis hijos, tuvieron que ir a trabajos charrulas, uno viaja casi 80 kilómetros diarios ida y vuelta para ir a trabajar a una tabacalera. No les tengo miedo. Me dicen, ¿por qué no los sacas? Porque me los matan, no les dan pasaporte. Y por puntos ciegos, ¿por qué? Porque conozco toda la estructura que está por toda la cordillera Isabelia, hasta pegar con el Espino, pasando por Las Manos y por Teotecacinte, Gallacito, por Troje, toda la estructura de la mafia de sicarios, que son los que asesinan. Ahí en el sector fronterizo, allá lo controla Santiago Benavides, que se llama, que se pone como que Venancio Ortiz Arantes. Ese es el nombre que utiliza. El Chocoyo, de apellido González, fue alcalde, fui su abogado, igual que fue su abogado el doctor Urbina Lara. Después del doctor Urbina Lara fui yo. Y coordinamos algunas acciones cuando lo purgaron. Soal Barros fue alcalde y secretario político. Tenientes, capitanes, mayores, todos de la seguridad del Estado. Y todo ese de Jalapa, Ocotal, que es Nueva Segovia, Somoto, toda esa zona fronteriza con Honduras, está esa mafia que controla la frontera, que asesina a disidentes del frente, asesina a opositores, a excontras y garantiza la ruta de la cocaína. Entonces yo no voy a sacar ilegal un hijo mío por la frontera porque me lo van a asesinar. Primero porque le están poniendo el ojo. Si un hijo mío sale de Condega para el norte, ahí van detrás de él, porque ¿para dónde va? Si un hijo mío sale de Managua para allá, ahí van detrás de él para Costa Rica. Me los van a matar, entonces prefiero que estén ahí. Idiotas. No hubo preguntas, pues. Desde Estados Unidos, espérame, a ver si no se me quedó algo. Ah, sí, para cerrar. Ténganle miedo también a los que andan hablando de oposición funcional. Son agentes de la dictadura la mayoría. De la corrupción del USAID, de la oposición nicaragüense con dinero de USAID. O sea, de la Agencia Interamericana de Desarrollo de Estados Unidos, USAID. Porque son las pruebas que inventó y creó y presentó la dictadura para condenar a líderes opositores. Pero sobre todo a los que anden diciendo que hay un pleito de perros porque todos quieren ser candidatos, y así pasó en el 2021. Quiero cerrar con esto. En el 2021, por eso yo jamás voy a apoyar una candidatura de la Cristiana Chamorro, y no tengo nada contra los chamorros en general, pero ahí en específico. Primero porque era la mujer de Toño Lacayo, un hombre que tiene que ver con los crímenes y todos los negocios que hizo con Humberto Ortega y con el Frente Sandinista en la época de Doña Violeta, que la pobre Doña Violeta con costo sabía de cocina de la casa y de gobernar no sabía. Y el presidente de facto y el mafioso que encabezaba el gobierno de Doña Violeta era Toño Lacayo, y era el que hacía los negocios con Humberto Ortega, que era el que puenteaba al frente. Y esa era la mujer de él, era la verdadera primera dama. Y ahora les explico. Aquí no hubo un pleito por la presidencia, a excepción de la Cristiana y Arturo Cruz. Arturo Cruz, que de la noche a la mañana se lo sacaron como opositor, si era el embajador por más tiempo que tuvo en Estados Unidos este gobierno de Daniel, del 2006 para acá. Que además tuvo ligazón de yerno suegro con Humberto Ortega. Y ya expliqué lo de la Chamorro. Entonces, eran 7 precandidatos. Y ahí no hubo ningún pleito por la presidencia. El mismo Frente Sandinista
estableció y hizo como 4 veces elecciones internas para conseguir sus candidatos a las distintas elecciones o cargos de elección popular. Pues lo normal son elecciones primarias. La oposición acordó en 7 precandidatos hacer elecciones primarias. Entonces el doctor Tunerman, Denis Martínez y no me acuerdo quién fue el otro, propusieron un documento de entendimiento donde los 7 precandidatos, una vez que se hicieran las elecciones primarias y hubiera un ganador para que sea candidato, todos los otros 6 se comprometían a apoyar al candidato ganador. De los 7, 5 firmaron el documento y se comprometían a apoyar al candidato ganador. Los únicos que no firmaron fueron Arturo Cruz y la Cristiana Chamorro. Y los 2 estaban casa por cárcel. Y ¿cuál gran división? Cuando vos ves ahí, estás hablando de más de un 70%, creo, ¿no? Del total de los candidatos. Serían 10, 70, después 30 entre 7, 4 por 7, 28, 14, 28. Sí, más del 70% de los candidatos, de los precandidatos firmaron, menos esos 2, que significaría como un 28 o 29% de 7. Entonces, mayoritariamente firmaron el documento, menos ellos 2. Entonces, era una decisión ya que así se iba a ir porque la mayoría, de un 70%, firmó el documento de los 7, solo 2 no, que son la Cristiana y Arturo Cruz. Entonces, ahí es donde deciden echarlos presos, porque bueno, el que cualquiera de esos 5 le ganaba a Daniel fresco, porque tenía el rechazo de la mayoría. Echan preso a todos los otros 5, menos a los 2 que no firmaron, que estaban en casa por cárcel, Arturo Cruz y la Cristiana. Para que no anden con esas tapas de chancho de que había un pleito de perros entre todos. Y esos 2 no pertenecían a ningún movimiento, ni se les miró protestando realmente. Arturo y a la Cristiana, ¿a qué movimiento pertenecían? A una la metieron por el nombre, por la hija, por su mamá, esposa, y al otro es un agente claro. ¿Y quién fue el que habló de aterrizaje suave y de las negociaciones a la carebarro con el gobierno? Él y Humberto Ortega. Y estaban casa por cárcel. Entonces pónganle mente, no anden de idiotas esos pendejos que andan inventando que hay un pleito de perro. No existe ese pleito de perro. De Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde saco y rajo con el Chino Enoch y el programa Nicaragua Somos Todos se unieron hoy. Les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Wilber, bienvenido. Noé Pino, bienvenido. Wilber Sáenz, perdón, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, 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 unidad. Un llamado nuevamente a Félix, a Lester, a Medardo, Yuran, Max. Hay que dejar a los viejos zorros aparte. Y quieren que sean asesores. Ya el Chino tiene 64 años. ¿Qué? Viejo pendejo. También puedo ayudar. Pero ahí hay que dejar a los viejos zorros. Ahí es donde está el mayor problema de los agentes de la dictadura, dentro de los 222. Y no se dejen maniobrar ni manipular por nadie. Unidad es la respuesta. Los jóvenes, ahí los puede representar Lester, los puede representar Mac, los puede representar Yuran, los puede representar Alex Hernández,
Ahí está el joven Michiwin, le digo yo, Kevin Solís. Ahí está la Samantha Girón. Los viejos ya se sabe, a apoyar. No vengamos de Garebarro a querer quitarle el espacio. Está bien, de 50 años para abajo, hombre. Los chavalos, los Lester, Max, bueno, y los obreros y los campesinos. Ahí está Medardo. Tenemos un equipo que se puede conformar en unidad, en representación de todos los sectores. Ahí está la Tamara, creo que la Tamara, ¿qué? 40 años. Ahí está la María José. Sí. En unidad. Todos en unidad. Realmente Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló el Chino Enoch. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima y a las 10:30 de la noche hora de Nicaragua hoy. La entrevista del Chino Enoch en el programa y plataforma Nicaragua Ejerciendo Democracia de TikTok. Bye bye. Me gustaría que me manden al privado qué otros temas quieren que toquemos y que me valoren este programa de hoy.